Entonces, ¿cuánto más se va a prolongar este subsidio para trabajadores independientes? Lo que hemos aprobado recientemente es para los dos grupos de beneficiarios, tanto los del MIDIS como los del Ministerio de Trabajo, que suman en total 3.5 millones de hogares, que es la mitad de los hogares urbanos. Recientemente ya hemos aprobado la segunda armada. Lo que hemos aprobado también en Consejo de Ministros ayer es la ampliación de este bono a 1 millón de hogares adicionales en hogares rurales, que también se están viendo afectados. Entonces, estamos implementando estas medidas, pero como vamos a ir evaluando la situación, pero como hemos dicho, no vamos a escatimar en los recursos que sean necesarios, ¿no? O sea, ¿están contemplando que este bono pudiera extenderse 1 mes, 2 meses más? Todo depende de la estrategia sanitaria, ¿no? Lo que sí nos parece importante ahora es implementar rápidamente este bono rural, que va a tener algunas complejidades para el depósito, para la entrega del dinero, por el tema de la presencia de entidades financieras, pero nosotros estamos siempre evaluando las medidas y siempre dispuestos a ampliar en los casos que sean necesarios. La caja fiscal claramente es finita. Internacionalmente se ha reconocido las medidas que está tomando el ministerio que dirige y la audacia de las medidas que ha tomado. Sin embargo, todo tiene su final. ¿Cuánto tiempo más se van a poder sostener los subsidios? En realidad nosotros, justamente el buen manejo económico que ha tenido el país, y esto sí hay que reconocerlo de varios gobiernos, de los gobiernos de las últimas décadas, permite que tengamos unas espaldas importantes, tenemos ahorros y también, como se ha visto hace 2 días, también tenemos acceso a endeudamiento relativamente barato. Nosotros estamos financiando los 12 puntos del plan de respuesta al coronavirus, que incluye una etapa de contención y reactivación. No son todos. ¿Son cuántos meses aproximadamente? Es un primer estimado que tenemos de la información ahora. Hemos ya aprobado 8 puntos del PBI. Nos quedan 4 puntos que estamos viendo que serían para seguir en algunas semanas de contención y de reactivación económica. En realidad, tenemos que ser muy flexibles, ir tomando información de cuál es el impacto del coronavirus, cuáles son los recursos que se requieren para la reactivación, pero lo importante es que como país tenemos espaldas. La segunda línea es manejo de nuestros activos. Ahí tenemos un fondo de estabilización fiscal importante de más o menos 5.000 millones de dólares, y la tercera línea es el endeudamiento, que como se ha visto hace un par de días, tenemos líneas con condiciones muy baratas, perdón. Hemos salido con un récord de tasas y también tenemos acceso a líneas contingentes de las multilaterales. ¿Estos subsidios se pueden mantener durante mayo, junio, julio, en la medida en que no todos van a reincorporarse y a generar recursos al mercado laboral nuevamente? Vamos a tener en esos casos que de nuevo ver esas estrategias, ¿no? Ya sea reasignaciones presupuestales, ya sea un mayor acceso a los activos, pero creemos que nuestra primera respuesta planteada de 12 puntos del PBI por ahora es totalmente manejable, considerando las fuentes de financiamiento, y nos parece que es una respuesta que con la información que tengamos ahora es bastante agresivo, pero siempre estamos evaluando y viendo las posibilidades de ampliación de esta respuesta. Ministra, ¿a qué obedeció salir a vender bonos soberanos? Se ha hablado que ha sido una venta exitosa por 3.000 millones de dólares, sin embargo, el 1 de abril advirtió que esta coyuntura no iba a ser la más favorable porque íbamos a salir a vender en un mercado recesivo. Esta decisión pasa porque estamos previendo que la caja que tiene el Estado peruano y el Ministerio puede empezar a acabarse. Sí, nosotros para financiar este plan ambicioso necesitamos liquidez. Estamos ya haciendo reasignaciones presupuestales. Hoy día hemos reasignado como más de 1.000 millones de soles hacia la reserva de contingencia. Luego estamos ya estamos preparando el uso de nuestros activos. Y la tercera fuente era endeudamiento. Teníamos ya contratados 2.100 millones en líneas contingentes con el Banco Mundial y con el BID, pero estábamos viendo cuál era el mejor momento para salir a endeudarnos en el mercado de capitales. Es una deuda relativamente barata para nosotros. Estuvimos evaluando cuál era el mejor momento. Recuerda que hay que hacer unos trámites, es un trámite muy riguroso que hay que hacer con la instancia en Estados Unidos que regula los mercados de capitales. Entonces estábamos listos ya y vimos que el jueves habían buenas condiciones en el mercado, por eso es que salimos y
y no nos equivocamos, realmente ha sido una operación muy exitosa. Pero obedece a tomar previsiones de que, digamos, esa caja que tenemos ya, la que se está echando mano, podría agotarse en algún momento. Desde que se diseñó el plan, al inicio, nosotros ya sabíamos que teníamos que acudir al mercado de endeudamiento. Desde el día 1 lo sabíamos. Sencillamente estábamos observando cómo se dan los mercados. Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a suceder en los siguientes trimestres, así que preferimos salir ahora, asegurarnos la liquidez y luego ser continuamente evaluando los mercados para el segundo semestre. Respecto al tema del retiro de fondos de las AFPs, el proyecto del Congreso está ya en manos del Ejecutivo para observarse o para aprobarse. Y digamos, las circunstancias no han cambiado y usted ha hablado del impacto que esa propuesta puede significar para la economía peruana, porque afectaría, dijo, las tasas de interés y haría que sea, o sea, en general afectaría nuestra espalda financiera. ¿Es así? ¿Se mantiene? ¿Qué van a hacer con este proyecto? Está todavía en análisis. Esto es una posición colegiada entre distintos ministerios. Estamos todavía en los plazos, analizando cuál va a ser nuestra posición final. La ejecución de las municipalidades para la compra de canastas familiares está muy baja, está en 37%. El presidente acaba de mencionar este asunto. ¿Cómo se pueden ajustar las tuercas para que esta ejecución sea más rápida? Porque se trata de alimentar a la gente, finalmente, a los más pobres. Efectivamente hay 900 municipios que ya hicieron incluso la repartición, y hay otros 1000 que están todavía en las fases de adquisición. Lo que nosotros tenemos son oficinas de Conectamef a nivel nacional, donde hay funcionarios del área de logística, y estamos dando apoyo con algunas especificaciones técnicas, pero tenemos desde el MEF un seguimiento muy detallado, sabemos específicamente cuál es el estado en cada gobierno local, y también la Contraloría está apoyando supervisar todo este proceso, ¿no? Que esperemos que sea transparente, que se beneficien realmente quienes lo necesiten y que los funcionarios sean probos. ¿Ha sido el mejor mecanismo para poder llegar a estas personas vulnerables? O sea, que no estén generando ningún recurso. Nosotros hemos desplegado, creo que el mecanismo más potente, que igual con sus limitaciones, porque como lo ha mencionado el presidente, hemos encontrado algunas barreras estructurales, como es los bajos niveles de inclusión financiero, el bajo acceso, por ejemplo, a canales digitales. Pero el esfuerzo que hemos hecho con los bonos es un esfuerzo sin precedentes. Los subsidios y las medidas que se están adoptando para proteger a los trabajadores, porque entiendo que es ahí donde se está poniendo el foco de muchas de las medidas que toma el Ministerio, alcanza aproximadamente 28-30% de trabajadores formales y 800.000 independientes, como los han denominado, pero se estima que son 7 millones los trabajadores informales o independientes que caen en esta categoría. Entonces, ¿cómo llegar masivamente, o sea, no así focalizadamente, sino masivamente a estos 7 millones que en su mayoría van a permanecer paralizados en la medida en que las medidas restrictivas permanezcan todavía en el tiempo? Sí, bueno, ese es un gran reto que tenemos que enfrentar. Hemos dado este primer paso con los bonos, pero nosotros esperamos que conforme se vaya abriendo gradualmente la economía se puedan activar algunos mecanismos. También en algunos casos estas aperturas a los ahorros privados, por ejemplo, de las AFPs. Hay trabajadores que en algún momento de su vida han aportado y ahora no lo están haciendo. Creemos que eso también va a dar un respiro, ¿no? Pero efectivamente es un reto que tenemos. La informalidad del mercado laboral también es un cambio estructural que tenemos que hacer para mejorar el sistema de pensiones. Eso está muy vinculado. Respecto a la suspensión perfecta de labores, está contemplada para 3 meses y hay sectores que están reclamando que se extienda hasta por 6 meses. ¿Lo están contemplando? Es la suspensión perfecta de labores. Hay un tema que es muy importante, que es necesitamos que, para poder recuperarnos económicamente, necesitamos preservar la capacidad productiva del país y preservar los empleos. En la crisis que tuvimos del 98 al 2001, más o menos quebraron 5.000 empresas, 4 millones de personas entraron a la pobreza y se perdió más o menos el 10% del empleo. Por eso es que en estos últimos años que hemos tenido de crecimiento económico, nos hemos olvidado estos episodios masivos de quiebre de empresas, que eso es algo que tenemos que a toda costa evitar. Por eso hemos dado una serie de instrumentos, los subsidios a la planilla, pero ha sido muy importante para nosotros preservar el empleo, preservar el vínculo laboral y sobre todo asegurar los ingresos de los trabajadores.
Cuando hablamos del empleo formal, de 3.5 millones de empleos formales, 2.5 son empleos temporales, es decir, contratos que se renuevan con una periodicidad, y se estima que mes a mes vencen entre 100.000 y 140.000 contratos. Esos trabajadores pueden entrar en suspensión perfecta y luego al regresar ya no te renueva el contrato, o sea, igual... Ahí creo que sí hay espacios para poner algunos candados. Estamos evaluando, por ejemplo, el subsidio a la planilla que hemos dado. Estamos convencidos que vamos a mejorarlo para el siguiente mes. Hemos dado un primer subsidio a la planilla en abril, pero el subsidio del siguiente mes sí tiene que tener algunos candados. O sea, puede pasar que algunas empresas que ya accedieron al 35% de subsidio de la planilla puedan luego aplicar la suspensión perfecta de labores con sus trabajadores. Lo que pasa es que el subsidio de la planilla fue de marzo. Ahora se ha aprobado en abril esta medida de suspensión perfecta, y la idea es que los subsidios que vemos ahora, que son ex post a la medida, ya estén condicionados. Tengan parámetros. Pero la mejora que vamos a implementar al subsidio de la planilla del próximo mes es justamente vincularlo, ¿no? Si obviamente tus trabajadores se fueron a suspensión perfecta, no tenemos nada que subsidiar. Entonces claro, sí hay que comenzar a meter. Pero y si recibiste algún tipo de subsidio como empresa, deberías no acogerte a la suspensión. No está así la norma. Lo que pasa es que ese primer subsidio de la planilla se aprobó en marzo, y esta figura de suspensión cuando todavía teníamos 15 días de cuarentena. Obviamente la ampliación de la cuarentena está afectando los ingresos de las empresas. Por eso es que lo que yo creo que hay que ser muy dinámico en evaluar los instrumentos e ir mejorándolos, ¿no? Las empresas que han repartido utilidades, por ejemplo, ¿pueden acogerse a esta norma o algún otro tipo de subsidio del Estado? Lo que has hecho explícito, Reactiva Perú, por ejemplo, implica que no se reparta utilidades, y obviamente es parte de las condicionalidades que estamos evaluando para los siguientes instrumentos, pero yo creo que las empresas tienen que sobre todo priorizar la planilla de sus trabajadores. ¿Cuántas empresas ya han presentado su documentación para acceder a este beneficio? Esos datos no los tengo, lo maneja el Ministerio de Trabajo, pero justamente el Ministerio de Trabajo, que debe estar publicando el reglamento en estos próximos días, ahí es donde se va a establecer cuáles van a ser los mecanismos para demostrar de cierta manera que es el último recurso, ¿no? Respecto a reapertura de actividades, ¿cuál va a ser el criterio con el que se decidirá qué sectores se reactivan primero y cuáles a partir del 27 de abril? Porque, digamos, hay sectores no serían hasta fin de año. ¿Bajo qué criterio se va a decidir eso? Nosotros todavía estamos trabajando en eso. Más o menos hay dos dimensiones importantes, ¿no? Una es la capacidad de respuesta del sistema de salud. Eso es muy importante en algunas regiones, ¿no? La capacidad de oferta del sistema de salud va a ser vital para también considerar, eso es un enfoque un poco territorial, obviamente, y luego hay un enfoque de algunas condiciones de las industrias para poder cumplir con los protocolos sanitarios. O sea, estas decisiones de apertura son muy de la mano entre los sectores productivos como Produce, Energía y Minas, con el Ministerio de Salud, ¿no? Se debe exigir que las empresas tengan vigilancia epidemiológica, que tengan una capacidad para tomar pruebas rápidas. Entonces, eso es un poco de los temas que se están evaluando. Obviamente, sectores que de cierta manera puedan garantizar el aislamiento social. Pienso en la minería o la pesca de gran escala, que se van a alta mar, que se van a alta mar y están la tripulación aislada. Sí, justamente esos son los criterios que estamos evaluando. La idea es que la próxima semana ya podamos ir anunciando. Lo más importante es que las empresas, las industrias tengan un tiempo para poder adaptarse, para poder cumplir estos protocolos, ¿no? Pero es muy importante que si nosotros no hacemos esto ordenado, todo este sacrificio que hemos tenido de más de 40 días podría echarse por la borda si es que no hacemos la apertura gradual de la economía de una manera responsable. Mencioné lo que había adelantado el Premier Ceballos, que no se van a reabrir hasta el último trimestre de este año aproximadamente cines, espectáculos artísticos, restaurantes, bares, discotecas. Entonces este sector entiendo que representa el 50% de la economía y están en riesgo de quiebra. ¿Están barajando medidas para este sector particular? Sí, hay medidas, estamos tomando medidas transversales, ahí hay unas medidas tributarias, va a haber unas medidas de gasto, pero obviamente los sectores que se van a ver más afectados, como el turismo, estábamos formulando algunas medidas un poco más específicas, ¿no? O sea, hablamos de mecanismos financieros igual, de subsidiar
si no están haciendo nada, que virar el negocio a otro rubro. Mecanismos de apoyo, de acceso al crédito, mecanismos tributarios, algunos subsidios, son parte de todos los instrumentos que estamos diseñando. La modalidad del delivery, que sí entiendo que es un tema del que se ha hablado y que se podría retomar el 27 de abril, ¿en qué sectores podrían hacer uso de esta modalidad? Entiendo que esto también lo está viendo con mucho liderazgo la ministra de la Producción. Entiendo que es básicamente acotado por ahora a restaurantes, que obviamente una condición es que los trabajadores que hagan el delivery estén con seguro, ¿no? Se está considerando unos temas sanitarios, pero también algunas condiciones que tienen que cumplir las personas que salgan a hacer el delivery, ¿no? El sector retail, según la Cámara de Comercio de Lima, emplea entre 3 y 4 millones de personas en todo el país. Y los centros comerciales, las tiendas, está todo cerrado. Y eso también supone paralización en el sector confección. Y eso también va a permanecer en el tiempo. Por lo menos 3, 4 meses más. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué medidas están...? Bueno, son las medidas que ya hemos desplegado, ¿no? Los subsidios a la planilla que vamos a mejorar. En el caso de las pequeñas empresas de manufactura, está el FAE, el Fondo de Apoyo Empresarial, también tenemos vemos que va a ser muy exitoso Reactiva Perú. Si se requiere ampliar, se va a ampliar. Nosotros ya hemos implementado algunas medidas, las medidas de alivio tributario, las prórrogas de los impuestos, esas medidas que hemos tomado en los primeros días y que obviamente estamos evaluando todos los días para ver qué mejoras se necesitan y cuál es la temporalidad que se necesita. ¿Hay un estimado de cuánto tiempo más estas actividades van a permanecer cerradas al público? Todo va a depender un poco de las recomendaciones del Ministerio de Salud. Todavía no nos ha comunicado con esa precisión, pero está siempre en constante evaluación. Lo que sí se nos ha comunicado es que ya tendríamos que estar listos para una apertura gradual de los sectores. ¿Y el tema de los alquileres? En el tema de los alquileres yo creo que hay que ser bastante prudentes creo que sería un mal presente que el Estado intervenga en contratos entre privados, pero lo que yo sí he dicho sobre los alquileres es que no podemos dejar de pensar en el tema de la cadena de pagos. Lo que es un gasto para una familia también es el ingreso para otro. Entonces yo sé que son temas bastante sensibles, pero hay que ser muy prudentes desde el Estado. ¿Cuál es la proyección del Ministerio de Economía? Hay estimados internacionales que esta crisis puede extenderse hasta fin de año y hay otros que se ponen en un escenario más caótico y que podría durar hasta el segundo semestre del próximo año. No estamos hablando de cifras porque hay mucha incertidumbre y nos parecería poco responsable con este nivel de incertidumbre. Lo que sí estamos muy preocupados porque nuestro paquete, nuestra respuesta fiscal, nuestro plan de estímulo económico permita responder y contener el virus y luego reactivar la economía. Todavía no vamos a lanzar cifras porque los escenarios están cambiando todos los días, pero lo que sí, como Ministerio de Economía y Finanzas estamos monitoreando y estamos listos para, si la respuesta tiene que ser más contundente, lo haremos. De hecho, la semana pasada hemos suspendido las reglas fiscales para estar preparados por si tenemos que tener una respuesta más contundente. Esta práctica la han hecho ya en algunos países de la Unión Europea, entonces estamos listos para, si tuviéramos que dimensionar, o sea, que tiene que ser más grande la respuesta del Estado, ya estamos preparados para eso. Implicaría más adelante, porque aún estamos en la etapa de subsidio, ¿no es cierto?, de subsidiar, que no se rompa la cadena de pagos, pero cuando entremos a la etapa de reactivación, salir nuevamente a vender bonos soberanos para poder sostener esa reactivación económica, esa segunda etapa. Nosotros en nuestro primer estimado de los 12 puntos del PBI ya se considera la etapa de reactivación económica. Y lo que hemos salido a hacer con el endeudamiento externo es quedarnos cómodos y tranquilos con ese nivel de liquidez que hemos obtenido. También tenemos líneas contingentes con las multilaterales. Entonces, para este primer plan de 12 puntos del PBI ya estamos con la liquidez asegurada, ¿no? Creemos que igual la fortaleza del Perú, que es muy valorada en los mercados internacionales, si necesitaríamos salir a hacer otra mención, estamos seguros que también vamos a tener una muy buena respuesta de los inversionistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, las últimas palabras para un poco transmitir a la ciudadanía que siempre hemos querido acompañarlos en estos momentos tan difíciles, pero que salir de esta crisis va a requerir que todos apoyemos, que todos seamos solidarios y que todos nos comprometamos
con cumplir las indicaciones que da el Ministerio de Salud. Gracias. Muchas gracias.